El sistema nervioso autónomo es la parte del sistema nervioso que se encarga de la inervación de las estructuras involuntarias de nuestro cuerpo. Tiene una porción simpática y una porción parasimpática que se diferencian en el origen, en la longitud de sus fibras, en los neurotransmisores que usan, en las funciones y en la distribución. Acá en esta figura podemos ver la parte simpática, que vemos que tiene un origen dorso-lumbar. Si nosotros recordamos, cuando hacíamos una sección transversal de la médula, encontrábamos un asta intermedio lateral pequeña que solamente está en los niveles dorsales o torácicos y lumbares hasta L2. Allí se encuentran las neuronas simpáticas que van a dar origen a las fibras simpáticas presinápticas que van a llegar hasta la cadena simpática paravertebral. La cadena simpática paravertebral son dos, situadas a ambos lados de la columna, a todo lo largo de ella, extendiéndose desde la base del cráneo hasta la zona coxígea. Hasta allí van a llegar las fibras presinápticas o pueden llegar sin hacer sinapsis en esta cadena hasta los ganglios nerviosos prevertebrales. Ya sea de una u otra forma, vemos que las fibras presinápticas son cortas, o sea, llegan hasta estructuras que están cerca de la médula. Y desde allí se originan fibras postsinápticas largas, que son las que llegan hasta los órganos efectores. Este sistema simpático utiliza como neurotransmisores a la adrenalina y la noradrenalina, que son las catecolaminas. Sus funciones son diversas. A nivel de la cabeza o, por ejemplo, a nivel del ojo, produce midriasis, que es un aumento del tamaño de la pupila, porque activa el músculo dilatador de la pupila, que está situado en el iris, ¿no? A nivel cardíaco, aumenta la frecuencia cardíaca, aumenta la fuerza de contracción, aumenta la velocidad de conducción. A nivel pulmonar y bronquial, relaja el músculo liso de los bronquios, por lo tanto permite que entre más aire. A nivel de las vísceras abdominales, aumenta lo que es la secreción de las glándulas digestivas, de las paredes intestinales, gástricas, a nivel del páncreas, a nivel del hígado. Aumenta el peristaltismo intestinal, o sea, activa el músculo liso del intestino, de todo el tubo digestivo. Y abre los esfínteres, ¿no es cierto?, a fin de que este contenido intestinal del tubo digestivo pueda migrar o pueda pasar de un segmento a otro. A nivel urinario, aumenta o sea, contrae la vejiga, ¿no es cierto?, a fin de eliminar la orina, al mismo tiempo que relaja el esfínter uretral interno para permitir la salida de la misma. Y a nivel genital, el simpático es responsable de la eyaculación. Recordemos que la cadena simpática paravertebral es bilateral, o sea, a ambos lados de la columna vertebral, a todo lo largo de ella, desde la base del cráneo hasta la región coxígea. Está conformada por un cordón nervioso con ganglios en cada uno de los segmentos a todo lo largo, y en a nivel cervical está representado por 3 ganglios, el ganglio cervical superior, medio e inferior. Las fibras presinápticas que se originaron del asta intermedio lateral salen formando parte del nervio raquídeo y estas fibras simpáticas ingresan a la cadena simpática por medio de ramos comunicantes blancos y egresan de ella por ramos comunicantes grises. Puede suceder o se comportan de diferente forma estas fibras presinápticas. Como vemos en el ganglio que está con el número 1, las fibras pueden entrar por los ramos comunicantes blancos, no hacer sinapsis, sino subir, ascender y hacer sinapsis recién en el ganglio cervical superior y llegar hasta las estructuras de la cabeza, como son las glándulas salivales o el ojo, formando plexos periarteriales.
o sea, por ejemplo, la arteria oftálmica va siendo rodeada por plexos nerviosos periarteriales y allí se van desprendiendo sus fibras para llegar a la glándula lagrimal, por ejemplo, o al músculo dilatador de la pupila que está en el iris, produciendo su contracción y generando así la midriasis. Por lo tanto, la midriasis es una respuesta simpática. Como vemos en el ganglio que tiene el número 2, puede entrar las fibras simpáticas presinápticas, desprenderse del nervio raquídeo, entrar por el ramo comunicante blanco, hacer sinapsis en el ganglio respectivo y salir por el ramo comunicante gris, ingresando de nuevo al nervio raquídeo. Y de esta forma va a llegar a las glándulas sudoríparas y a los músculos piloerectores de la piel. O puede hacer sinapsis y formar parte de los nervios esplácnicos cardiopulmonares para llegar al corazón y a los pulmones y bronquios. En la parte 3, en el que tiene el número 3, vemos que las fibras presinápticas ingresan por el ramo comunicante blanco, no hacen sinapsis, sino que descienden hasta niveles más inferiores y hacen sinapsis recién a nivel de la parte de los ganglios de la región lumbar o región sacra o región coccigia para llegar a los órganos o las estructuras más inferiores, por ejemplo, los miembros inferiores. Y como vemos en el número 4, las fibras pueden ingresar por el ramo comunicante blanco hasta la cadena simpática, no hacer sinapsis allí, sino salir o pasar de largo, digamos, y formar parte de los nervios esplácnicos abdominopélvicos. Los nervios esplácnicos abdominopélvicos son 3. El mayor, formado por los ganglios o las fibras que emergen de los ganglios 5, 6, 7, 8 y 9. Y formar el esplácnico mayor, el esplácnico menor por el 9 y el 10 y el 11, perdón, y el esplácnico menor o mínimo, perdón, por el 12. Estos nervios esplácnicos hacen sinapsis recién en ganglios nerviosos prevertebrales, que son los ganglios celíacos, mesentérico superior, aórtico renal, mesentérico inferior, y recién allí hacer sinapsis y llegar también por medio de plexos periarteriales a las vísceras respectivas. O sea, todo el tubo digestivo y cada una de las glándulas anexas del tubo digestivo. Algo muy importante para remarcar y que marca una gran diferencia, una de las grandes diferencias del simpático con respecto al parasimpático, es que algunas de las fibras presinápticas que formaron parte de los nervios esplácnicos llegan sin hacer sinapsis, como hemos visto, directamente hasta la médula suprarrenal. Y en la médula suprarrenal estimulan la secreción de catecolaminas, de adrenalina y noradrenalina, que se van a volcar al torrente sanguíneo. O sea que las neuronas o las células que están en la médula suprarrenal se comportarían como neuronas postsinápticas que vuelcan su secreción, su producción hacia el torrente sanguíneo y de esta forma hace que el sistema simpático se distribuya por medio de la sangre, del torrente sanguíneo, a todo el cuerpo. Y de esta forma tenga una función más generalizada en todo el cuerpo. De esta forma, entonces, marca una gran diferencia con el sistema parasimpático. El sistema nervioso parasimpático tiene un origen cráneo-sacro. Lo de craneal se refiere a que hay pares craneales que tienen núcleos parasimpáticos, como habíamos visto anteriormente. Recordemos cuáles eran: el tercer par craneal con su núcleo pupilaro de Edinger-Westphal, que produce miosis a nivel de la pupila, o sea, una disminución del tamaño de la pupila porque estimula al músculo constrictor de la pupila del iris. Tenemos también contrae o estimula el músculo ciliar en el ojo. El otro par craneal es el séptimo par craneal, que tiene su núcleo salival superior, que estimula la secreción de saliva a nivel de glándulas submandibular y sublinguales. Y el núcleo lágrimo-muconasal, que estimula la glándula lagrimal y estimula las glándulas nasales, muconasales.
el núcleo salival inferior del noveno par craneal o glosofaringio, que estimula la secreción de la glándula parótida, y el nervio vago, que tiene su núcleo dorsal, que van a originar fibras parasimpáticas que estimulan a todas las vísceras torácicas, o sea, corazón y grandes vasos, pulmones y bronquios, y vísceras y tubo digestivo hasta el ángulo esplénico del colon, el ángulo izquierdo del colon. Y la parte sacra está dada por neuronas parasimpáticas que se originan a nivel de los segmentos medulares S2 a S4, cuyas fibras van a inervar el tubo digestivo desde el ángulo izquierdo del colon hacia abajo, o sea, colon descendente, colon sigmoide, recto. Por lo tanto, el sistema parasimpático va a tener fibras presinápticas largas y fibras postsinápticas cortas. ¿Por qué? Porque las fibras presinápticas recién van a hacer sinapsis en ganglios que están situados cerca o incluso dentro de los mismos órganos. Por ejemplo, en el caso de la pared del tubo digestivo, vamos a ver que existe un plexo submucoso y un plexo mientérico que está entre las capas de fibras musculares y que recién allí van a hacer sinapsis las fibras presinápticas. Por eso esa es una gran diferencia. La otra gran diferencia es que el sistema parasimpático utiliza en general como neurotransmisor a la acetilcolina. Vemos así que el sistema nervioso parasimpático tiene una función mucho más puntual, más limitada, solamente está en cabeza, cuello, vísceras torácicas y órganos eréctiles del aparato genital. En cambio, el simpático se encuentra en todo el cuerpo, incluso en las paredes corporales y aún en miembros superiores y en miembros inferiores.